gracia para hallar el oportuno socorro que necesitamos cada uno de manera individual, familiar, pero también como congregación. Oro que por el poder de tu Espíritu Santo hoy nos abra los ojos del entendimiento, sanes nuestros corazones y que la palabra cumpla el propósito y el objetivo por el cual tú la envías en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este año estamos sintonizándonos con una palabra rectora para todo el ministerio, y es que vean más de Jesús en nosotros, en la iglesia, en tantas áreas, ¿verdad? Y en esta temporada de verano estamos tratando acerca de las parábolas del reino de Dios, y hoy nos toca hablar acerca de una parábola muy interesante que ya esta mañana vimos una parte, pero hoy siento que vamos a darle un enfoque diferente. Así que vamos a entrar en materia. No sé si tú tal vez has pasado alguna vez una crisis en tu vida o solamente me pasó a mí. Pues mira, lo mismo pasaba en la historia del pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido por el imperio romano, ¿verdad? Había una crisis de todo tipo, había crisis espiritual, había crisis de principios, había crisis de todo, de muchos niveles. Y cuando hay crisis, generalmente como seres humanos o sacamos lo mejor de nosotros o sacamos lo peor de nosotros, ¿sí o no? Hace 5 años estábamos siendo probados en pandemia y fue una gran prensa de tipo mundial que nos ayudó a extendernos, que nos ayudó a crecer, y esperemos que sigamos en esa línea, ¿verdad? Que venga lo que venga, los dolores de parto que vengan, estemos siempre sintonizados con el reino de Dios, amén, y preparándonos para lo que venga. Vamos a entrar en el capítulo 15 de San Lucas y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, porque es donde está reflejado el detalle que quiero destacar hoy en esta enseñanza, sacando lo mejor de cada uno. Así que vamos a leer en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 desde el versículo 11 en adelante lo que dice la palabra. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow. En esta parábola del hijo pródigo, cuando el hijo arrepentido regresa, el padre, ¿qué es lo que ordena? Traer el mejor vestido, un anillo y un calzado, ¿verdad? Pues estos tres símbolos no son simples regalos, sino que tienen un profundo simbolismo dentro del contexto cultural judío, pero también del mensaje espiritual de Jesús. Es importante que prestemos atención a los detalles cuando estemos escudriñando la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué fue lo que estaba pasando por la mente y el corazón del hijo pródigo. Por eso empecé haciendo esta pregunta: ¿cuántos de nosotros no hemos atravesado una profunda crisis existencial, financiera, emocional, relacional, ministerial, etcétera, sea la crisis que sea? Pero en un momento dado tocamos un fondo que es necesario tocar para buscar la intervención de parte de Dios. Amén. Pero vamos a analizar qué era lo que estaba pasando por la mente y el corazón del hijo pródigo. Si miramos desde el versículo 17 al 19, vamos a repasar lo que dijo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En medio de su crisis, en medio de su situación de haber tocado fondo, de verse miserable, lo primero que se le despertó al hijo pródigo, ¿qué fue? La capacidad reflexiva, la capacidad de pensar, la capacidad de reconducir tal vez los pensamientos que lo habían llevado hasta ese punto, y él se dio cuenta: tal vez no estoy viviendo lo que debería estar viviendo y el resultado de lo que yo pensé no se está dando. Es decir, se dio cuenta de su propia desnudez, de su propia miseria. ¿Y por qué decimos que se despertó la capacidad reflexiva? Porque él mismo dijo, volviendo en sí, dice la palabra: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, ¿qué sucedió después de que se despertó la capacidad reflexiva? ¿A dónde se fue? Al Padre. Al haberse despertado la reflexión, pensó en la acción. Se despierta la reflexión, ¿para qué? No para actuar de forma impulsiva, sino para actuar conforme al fruto de esa acción reflexiva inicial. Pensó en la acción: me levantaré e iré a mi padre. ¿Eso qué representa? Ir en la dirección correcta tras haber pecado. ¿Cuántas personas cuando tienen situaciones difíciles no van y consultan al brujo, el tarot, eche las cartas? Yo sé qué historia, Walter Mercado, fulano, sutano, perencejo, el brujo de turno. Esa no es la dirección correcta, con todo respeto, pero hay que decirlo. Amén. No hay que ir en esa dirección, hay que ir en la dirección correcta, que es ir a la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento, que es nuestro Dios eterno. Al ir al Padre, también se revela esa necesidad de hablar con el Padre. ¿Cuántos hijos que están con su padre, pero no hablan con su padre? Y eso es un ejercicio que en esta trayectoria pastoral me he dado cuenta. Y me pongo a analizar, y fruto de esa observación me he dado cuenta que siempre, a veces en las mismas preguntas, los padres siguen rajándose. Y a veces preguntan: ¿cuál es la comida favorita de tu hijo? ¿Cuál es el deporte favorito de tu hijo? Y recuerdo una vez un padre dijo: el tenis. Y el niño indignado: no, papá, es el fútbol. Completamente desatinado y desconectado de la realidad de su propio hijo, ¿verdad? Entonces fíjate que cómo habló también ese hijo al padre. El hablar con su padre fue un hablar de confesión.
Fue un hablar de abrir el corazón, no de ocultar, no de disimular, no de negar que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal. ¿No te ha pasado que a veces tú entras a la iglesia y saludas buenos días y de repente alguien sale con esta retahíla religiosa que dice bendecido, prosperado y en victoria? Vale. Pero ¿cómo se sentía el hijo por dentro? Hambriento, excluido, quebrado económicamente, sucio por su pecado. En la cultura judía, estar metido con los cerdos era lo peor, porque ellos lo tenían como animales inmundos. Es decir, él sabía la condición horrible en la que estaba. Encima que en mi cultura esos animales no los puedo ni tocar y yo estoy allá antes hasta alimentándolos. ¡Qué horror! Él se sentía sucio por su pecado, separado espiritualmente, porque él reconoció: he pecado contra el cielo. Se sentía indigno de ser considerado hijo. ¿Sabes qué significa indigno? Que no tiene mérito ni disposición para algo, que es inferior en calidad, que no corresponde a sus circunstancias. En otras palabras, se sentía infame, despreciable, sucio, ruin, rastrero, vil, indecoroso, deshonroso y todos los sinónimos que se te ocurran. En otras palabras, se sentía un desgraciado, como dirían algunas señoras. Pero ¿qué saca esta persona que representa tú y yo cuando tocamos fondo? Amén. Tú y yo tuvimos ese mismo proceso. Tú y yo pensamos: ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué estará pasando? Tú y yo también tomamos una decisión. Piensa que aceptamos una invitación a la iglesia o en nuestra propia casa aceptamos el mensaje de salvación, etcétera. Pero qué lindo cuando Dios ve un corazón que saca lo mejor. Y cuando sacamos lo mejor, significa que estamos sacando la verdad, sea como sea. La confesión de un pecado no le asusta a Dios. La confesión de un pecado es el lenguaje que tal vez se esperaba desde el principio, pero que no lo hubo. Porque ¿qué hubo en el principio? Acusación mutua, no confesión, y mucho menos arrepentimiento. Por eso cuando Jesús viene como ese embajador del reino, Él nos enseña ese lenguaje, la confesión, el arrepentimiento. Esas son dos características que hacen que nos sintonicemos con el corazón del Padre, que extiende gracia y que también, por supuesto, en la peor crisis del pueblo de Israel, cuando había un silencio por más de 400 años, cuando había una opresión cultural, económica, política, militar, Dios sacó lo mejor enviando a su Hijo. Dios sacó lo mejor cumpliendo una promesa. Pero en esta semana que se viene por delante, ¿qué crisis vas a tener que enfrentar donde vas a ser puesto a prueba y vas a tener que sacar lo mejor? Si tal vez lo único que tienes es un clamor al Padre, es un clamor a Dios, estás sacando lo mejor, porque lo más precioso que tú tienes es tu fe. Es más preciosa que el oro. Sea la crisis que tengas que atravesar, en esta misma semana el Señor te está preparando para que en esta semana tú saques lo mejor, no lo peor. Amén. Bueno, ahora miremos lo que sacó el Padre. El Padre sacó en primer lugar el mejor vestido. ¿Qué simboliza el vestido? El simbolismo del vestido es la dignidad, el honor y la pureza recuperada. ¿Cómo crees que es la vestidura de una persona cuando está metido trabajando en una finca de cerdos? Manchada de barro, de estiércol. ¿Y cómo huele? Horrible. Si a veces uno pasa por ahí cerquita y uno dice: uy, huele a marranera, ¿verdad? Uno ya sabe. ¿Cómo será el olor de una persona que estaba ya metida cuando llega? Eso genera rechazo, humanamente. Pero espiritualmente eso es lo que tú y yo éramos, igualitos. No somos mejores que nadie. En la antigüedad la ropa representaba la posición y la honra de una persona.
el padre no le entrega cualquier manto, sino el mejor vestido, mostrando que lo restituye como un hijo amado, pero también como siervo. Eso representaba el símbolo cultural también, pero el símbolo espiritual simboliza la justicia y gracia de Dios que cubre el pecado y restaura la dignidad perdida. Qué lindo cuando nosotros también nos sintonizamos con el corazón del Padre y en una situación difícil podemos responder con amor. El amor cubre multitud de pecados. Y estamos desafiados a responder con amor en las situaciones más difíciles, en las situaciones de acusación injusta, en las situaciones de persecuciones, en las situaciones donde uno puede entrar en crisis y decir, pero es que no entiendo lo que está pasando. Aunque no lo entiendas, Dios nos está purificando nuestro corazón para que saquemos lo mejor. Aunque no lo entienda, Señor, enséñame a sacar lo mejor de mí para ti en toda situación. Esta mañana contaba un testimonio de algo que me sucedió a mí recién convertidito. Resulta que empecé a congregarme y en un culto de oración, un hermano de esos que estaba coordinando la reunión, dice, esta semana Dios me habló. Y yo recién llegado, yo entré en espanto. Yo, ¿cómo así que Dios le habla a este hombre? ¿Y cómo hace para escucharlo? Y yo quiero saber. Y me entró una inquietud. Resulta que yo había pasado por una situación muy dolorosa donde en mi mente y en mi corazón yo estaba maquinando pensamientos y acciones de venganza contra esa persona que me había hecho daño. Y mis pensamientos eran, espera y verá, que se va a enterar de todo lo que me hizo, pues le voy a pagar todo, porque es que… Y resulta que un amigo publicó en el Facebook, estad quietos, la venganza es mía. Y yo recuerdo que leí esa palabra y yo, uy, inmediatamente esos pensamientos de venganza se fueron y desaparecieron. Y cuando salgo de ese culto donde el hermano que Dios le había hablado, yo quedé como intrigado y hizo cómo se hará, yo quiero aprender. Y alguien de la congregación me dijo, mira, si a ti te gusta la sabiduría, empieza a leer Proverbios. Bueno, buen consejo. Me fui para mi casita y empecé a abrir la Biblia en Proverbios, y cuando iba por el capítulo 2, en determinados versículos yo sentí que esos me estaban hablando a mí y yo, uy, me asusté y casi que entré en espanto. ¿Y esto qué es? Estaba leyendo eso cuando de repente me entra una llamada de la persona con la cual yo quería desquitarme y vengarme. En ese mismo momento, cuando esa persona me estaba contando su situación, inmediatamente vino un pensamiento a mi mente que era misericordia. Misericordia. Ahí no me alegré por lo que la otra persona estaba viviendo. Entendí perfectamente que si Dios había tenido misericordia de mí, ahora tenía que extenderle misericordia a esa persona. Y punto. Y Dios lo hizo posible. De un degenerado vengativo y rencoroso y desgraciado a una persona que en el secreto y en el silencio es capaz de recibir un mensaje celestial y extender misericordia. Esa es la gloria de Dios. Y si estás animado, dale un fuerte aplauso, porque hay que hacer fiesta por eso. Pude haber sacado lo peor de mí, y tal vez por sacar lo peor de mí hoy en día estaría en la cárcel. Pero hoy en día vivo en libertad gracias a que Cristo me liberó con su amor. ¿Qué más sacó el Padre? Aparte de darle el vestido, el anillo. ¿Sabes qué simboliza el anillo? El anillo simboliza autoridad, pero también identidad y pertenencia. Los anillos y especialmente los sellos representan también la autoridad de la familia. Al darle un anillo, el padre lo que está haciendo es reintegrándolo plenamente como heredero y no como alguien marginado que era como él se estaba sintiendo. Pero ¿sabes también qué significa espiritualmente? Significa la reconciliación y la adopción como hijo de Dios con pleno derecho dentro de su casa. Entonces el simbolismo aquí es bastante profundo, porque cuando Dios restituye, no restituye de cualquier manera. Él restituye la dignidad del ser humano por completo, al punto que él ya no se sentía digno de ser llamado hijo. Por eso él sentía que por lo menos déjeme trabajar, porque inconscientemente a veces como que queremos agradar a Dios por las muchas cosas que hacemos.
Pero el Señor nos restaura nuestra propia identidad a través del sello y el anillo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por último, ¿qué más le dio el Padre a este hijo pródigo? El calzado. ¿Qué representa el calzado? Libertad y condición de hijo. En esa cultura, los esclavos normalmente andaban descalzos. Tener sandalias era propio de hombres libres. El Padre le da calzado para mostrar que no será tratado como esclavo, sino como hijo libre. Y espiritualmente, ¿qué simboliza? Simboliza la libertad en Cristo, la nueva vida y el caminar digno en la casa del Padre. Ahora, mientras preparaba este mensaje, oraba y meditaba, porque entendí. ¿Recuerdan cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo. Y el Señor les dio calzado. Pero lo que me pareció interesante es por qué los dejan sin calzado a los esclavos. Para que no vayan muy lejos. Interesante. Porque tal vez Dios te tiene a ti para que llegues lejos a través de la acción guiada del Espíritu Santo, pero estás caminando como un esclavo sin el calzado del Evangelio. Entonces, vamos a ver que en conjunto el vestido, el anillo y el calzado, que representan la plena restauración de un hijo arrepentido, donde recupera dignidad, donde recupera identidad, donde recupera libertad. Y esos son signos de que el perdón de Dios no es parcial, sino que es completo. La obra es completa. Bueno, muy bien. Recuerda que Jesús también enseñó que toda persona adopta en el reino tiene que aprender a sacar del baúl cosas viejas y nuevas. Bueno, se refiere al uso de las enseñanzas que también están en el Antiguo Testamento. Y vemos que el mejor vestido, que es la justicia de Dios, ya se revelaba desde el Antiguo Testamento. Y si no me crees, vamos a Isaías capítulo 61. Isaías 61 versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y el profeta Isaías y Jeremías y todos estos grandes profetas lanzaron justamente esa palabra tan esperanzadora cuando el pueblo estaba viendo completamente todo lo contrario y no tenía ninguna esperanza. El vestido justamente representa la justicia y salvación que vienen de Dios, no es algo ganado por obras. También más adelante, en otro de los profetas, Zacarías capítulo 3 versículos 3 al 5, Josué, el sumo sacerdote, aparece con ropas sucias como símbolo del pecado, y el ángel le manda que le quiten las vestiduras viles y le pongan ropas nuevas y limpias. Y por último, al igual que el hijo pródigo, Dios quita la mancha del pecado y viste al arrepentido con pureza. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice: vestidos del nuevo hombre en justicia, santidad y verdad. Esos son los textiles que en nuestro corazón deben estar tejidos continuamente en la presencia de Dios y en la verdad, para que caminemos en justicia, santidad y verdad. Amén. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es comida ni bebida. Hay que hacer fiesta, por supuesto, cuando un hijo se arrepiente y vuelve a la casa del Padre. Ahora veamos que, así como veíamos que en el Antiguo Testamento se revelaba el nuevo ropaje, las vestiduras, el anillo también. Génesis 41-42. ¿Qué le entregó Faraón a José? Un anillo de sello, confiriéndole autoridad sobre Egipto, porque ese no solamente es un símbolo de autoridad, es un símbolo de confiabilidad. Qué hermoso lo que hace Dios con nosotros. Personas desconfiadas nos vuelve confiables. Uy, pero ¿será que esos que están enseñando allá? Porque yo era así. Ay, pero ¿por qué levanta las manos? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué el diezmo? Y bla, bla, bla. Y peleé. Tanta tontería que tenía en mi cabeza. Hasta que el Señor me hizo con su amor y su verdad. Punto. Me sacudió, gracias a Dios. Ageo capítulo 2 versículo 23. Dios le dice a Zorobabel: te pondré como anillo de sellar
porque yo te escogí. El anillo también expresa elección divina y pertenencia al plan de Dios. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos un sello en nuestros corazones. ¿Cuál es? El sello del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Los creyentes son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia. Amén. Di conmigo, yo tengo garantía de herencia porque soy sellado con el Espíritu Santo. Y si estás agradecido y si estás hoy animado, dale un fuerte aplauso al Señor por lo menos en esta mañana. El sello del Espíritu Santo confirma nuestra identidad como hijos, ¿verdad? Eso está en Romanos. Pero también vemos que el calzado en el Antiguo Testamento, que representaba esa libertad y el nuevo caminar, lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 11. En la Pascua Dios ordena comer la cena con los lomos ceñidos, calzado en los pies y bordón en la mano, listos para partir libres de Egipto. Éxodo 12, 11 para el que está tomando nota. El calzado también, ¿qué representa? Preparación y libertad para un caminar en una nueva vida o en una nueva dirección. Por eso Efesios 6:15 también lo dice en la armadura espiritual: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies calzados simbolizan estar listos para andar en la voluntad de Dios y anunciar su paz. Qué bueno cuando hay crisis y se necesita la acción de un hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Sí me olía que tú tenías algo diferente, pero no sabía qué era. Había un problema en el trabajo, había una crisis, había un conflicto, y tú interveniste de una manera diferente, porque el Espíritu Santo está obrando en medio de los pacificadores. Amén. Y si aquí hay pacificadores, gloria a Dios. Vas a tener hartos conflictos en donde intervenir a través del Espíritu Santo. Ahí sí ya no dicen tantos amén y gloria a Dios. Pero bueno. Y en la parábola, en Lucas 15, 22, al darle las sandalias, el padre muestra que el hijo ya no es esclavo, sino libre y digno de caminar como miembro de su familia. Entonces vemos que, en resumen, el vestido representa la justicia y pureza restaurada. Él se sentía indigno, pero ahora es llamado hijo. Él se sentía sucio, pero ahora es limpiado, y por eso esa percepción de pureza trae mucha alegría, de estar uno sucio. Sobre todo las mujeres son más tiquismiquis con el mugre, ¿sí o no? En general, gracias a Dios. Para que cuando vas a cocinar, tú te lavas las manos, o tú vas con las manos llenas de barro y con las uñas todas sucias. No, ¿verdad? Te lavas las manos, porque también tú dices, lo limpio trae paz, ¿sí? No nos vamos a fijar tanto en los actos externos de lavarnos las manos, sino de lavarnos el corazón en la presencia de Dios. Eso sí que es más importante. Amén. Para no desviarnos del tema. El anillo representa esa identidad y autoridad como hijo, y el calzado esa libertad para un nuevo caminar. Y yo no sé en esta mañana por qué situación difícil vas a tener que enfrentarte sacando lo mejor de ti. En qué situación donde vas a tener que definir. En esta situación donde vas a tener que decidir. En esta situación donde tal vez vas a ser tentado. El hijo pródigo reclamó sus bienes antes de tiempo. El hijo pródigo se fue en la dirección contraria a la voluntad de Dios. El hijo pródigo tenía toda la oportunidad de vivir una vida plena sin necesidad de estar separado del corazón del padre, porque el hijo mayor tampoco estaba viviendo una vida plena. Estaba haciendo cosas para Dios, pero estaba desconectado del corazón de Dios. ¿Cuántas veces no nos puede pasar esto? Interesante, ¿verdad? Para reflexionar, para pensar, pero tal vez para parar, hacer un alto en el camino, reflexionar como hizo el hijo pródigo, volver en sí. Estoy gozoso cuando esto hago para el Señor, me siento pleno.
hago las cosas ¿por qué? ¿Cuál es la motivación real? ¿Que me vean o que Jesús se vea? ¿Que Jesús se lleve la gloria o que yo me salga con la mía? Si yo me salgo con la mía es aleluya, aleluya, cada quien busca la suya. Pero si me rindo, si me someto a la voluntad de Dios, que es buena porque Dios es bueno y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y no sé qué situación tal vez estés evadiendo, situación difícil, situación de prensa, situación de prueba, que demanda de ti una respuesta, que demanda de ti una decisión de tu corazón. Y puede ser en esta misma semana. No sé por qué siento decirte esta mañana que puede ser en esta semana, pero presta atención a lo que hoy el Espíritu Santo está hablando para advertirte, pero también para capacitarte. No tengas miedo, el Señor está contigo. El Señor está contigo y el amor de Dios echa fuera el temor. No te preocupes. Jesús no dijo que todo iba a ser fácil. Él dijo que iba a estar con nosotros. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Él está con nosotros. Y creo firmemente que Él nos va a capacitar para atravesar la incomodidad, la presión, la persecución, lo que sea, con tal de que nuestro carácter y nuestro corazón revele lo mejor que tenemos nosotros, que es nuestra confianza en Él. Pongámonos de pie y vamos a orar para que Dios en esta mañana nos ayude a volver al propósito o a la voluntad perfecta, así sea con cuerdas de amor. Dios sabe cómo hacer. Año 2013, estando en otra ciudad, en otro país, queriendo huir de la voluntad de Dios, queriendo no obedecer. En ese culto fui tan confrontado que no me quedó más remedio que responder al altar. Y recuerdo haber experimentado las cuerdas de amor. Ese día pasaron de la teoría a la práctica. Yo sentí como Dios mismo me estaba jalando desde la silla, de la última atrás, adelante. Y pasamos bastantes personas adelante. Y en ese momento, sintiéndome indigno, no doy la talla, no sirvo para esto, que se busquen a otro, y yo porque, y dale con esa peleadera. Delante, habían hartas personas, pasa el pastor principal de esa congregación, una mega iglesia, pasó por todos, de repente se detuvo delante mío, me miró a los ojos, solamente con la mirada, yo pude ver a Jesús ahí, y sencillamente dijo: hoy va a ser un buen día. Y sí que lo fue. Nunca más volví a ser la misma persona desde ese entonces. Mi esposa había tenido un sueño donde le mostraba que Él me traía a mí con cuerdas de amor cuando yo me quería ir, cuando yo quería apostatar, cuando lo único que venía a mi mente era: admiro mucho el trabajo de la pastora Noemí, pero yo no sirvo para esto, yo mejor me voy para otro lado, yo no doy la talla. Dios me trajo con cuerdas de amor y me dijo: aquí comienza un nuevo caminar. ¿Y sabes de qué fui libre? De esa relación incorrecta con Dios. Dios no es un gerente, Dios es mi papá y me ama, y me extendió cuerdas de amor ese día, porque estoy seguro que hoy puede volver a hacer lo mismo. Hoy extiende cuerdas de amor para todo aquel corazón que quiera decir: yo quiero ese nuevo caminar, yo lo anhelo, quiero dejar de ser una persona natural con experiencias sobrenaturales a transicionar de ser una persona sobrenatural con experiencias naturales, humanas, que ríe, que llora.